Alguien dijo una vez, el texto fuera de contexto es un pretexto. Muchas veces cuando agarramos partes del Evangelio y las sacamos o las elegimos de acuerdo a nuestra conveniencia, en vez de ser la palabra de Jesús que motiva nuestras acciones, termina siendo pretextos para justificar lo que hacemos. Este es un Evangelio que, sacado de contexto, nos puede hacer confundir. Jesús no formó masoquistas y le encantara sufrir o ser perseguida o que la maltraten o que le peguen o que... Eso no va, o sea, no formó paranoicos Jesús. Jesús formó mártires. Jesús no formó gente que le encanta sufrir y que se atrae sufrimientos. Eso no es de Jesús. Estos son los apóstoles. Siempre hay que prestar atención al inicio. Jesús dijo a sus apóstoles. Acá no hay multitudes, acá no hay fariseos, acá no hay doctores de la ley. Está solo Jesús con los discípulos. Es un momento de docencia de Jesús. A estos apóstoles Jesús ya les había anunciado la felicidad del reino en las bienaventuranzas, ya les había dicho que eran sal, que eran luz. El domingo pasado veíamos el envío, vayan, sanen a los enfermos, prediquen el reino de Dios. Ya les había dicho todo eso, ya les había pintado un panorama hermoso de mensaje y de confianza. Jesús confía en ellos, por eso los envía. Ahora, en ese camino van a tener dificultades. En ese camino van a tener dificultades. Y entonces ahí es donde aflora la idea del martirio. Pero ojo, no el martirio como lo pensamos nosotros. Nosotros tenemos la idea de que el mártir es aquel que lo mataron por Jesús, nada más. Tenemos separada la palabra testigo de la palabra mártir. El tema es que quieren decir lo mismo. El mártir es un testigo que llegó hasta el extremo de dar la vida por Jesús. Pero mi vida puede ser un martirio todos los días, si decido ser testigo de Jesús. Entonces, lo que está formando Jesús son testigos. Lo que está formando Jesús son hombres, en ese entonces, los 12, hoy nosotros, que si quieren, le digan que sí y hagan lo que Él les dice. Esta es la formación. Más en el Evangelio de Mateo, que es una catequesis para discípulos. De hecho, Mateo se ha tomado el trabajo de ordenar su Evangelio por temas. Ahora estamos en la formación de los discípulos, hasta el domingo que viene. Después pasaremos a otro tema. Es un gran catequista, Mateo. Entonces, digo, forma testigos. ¿Por qué lo de la formación? Porque se puede ser testigo de dos maneras. Una es testigos ocasionales y la otra testigos vocacionales. Hay una sola letra de diferencia. El testigo ocasional es aquel que dice, bueno, acá pinta dar un testimonio de Jesús, lo doy. Cuando no, no. El vocacional es el que vive constantemente con la idea del testimonio. Va a hacer las compras pensando que es testigo de Jesús, sale a reunirse con sus amigos, a festejar, a pasarla bien, pensando que es testigo de Jesús. Viene a la iglesia pensando que es testigo de Jesús, realiza alguna tarea misionera pensando que es testigo de Jesús. En todo momento. En el que te parece más sublime y en el que te parece más insignificante. En todo momento sabe que está, o piensa que está dando testimonio de Jesús. Y eso se elige. Eso se elige. Jesús te dice y vos le decís que sí o que no. Por eso las exigencias. Por eso las exigencias que plantea Jesús. Y fíjense que las exigencias están planteadas en tres órdenes. Primero lo que se dice, digan todo lo que yo les digo, dice Jesús. Es hermoso esto, ¿no? Hoy ha cambiado bastante esto, pero ¿se acuerdan? En algún momento existía esto de fui a hacer una cosa, fui a hacer un retiro, fui acá, fui allá. ¿Y cómo te fue? No te puedo decir. Tenés que vivirlo. ¿Viste? Pues si lo habrán llevado al cielo, lo habrán traído de vuelta.
¿Qué es lo que no se puede compartir? Una experiencia de Dios no se puede. Es cierto que hay cosas que si uno no las vive no las puede entender, obvio. Ahora, contame tu experiencia de Dios. Contame. Tanto secreto tenemos nosotros y el mundo habla boca llena que la gente termina siguiendo las prescripciones del mundo, pero nosotros estamos muy encerraditos, muy en secretitos, no decimos nada. El Papa dice, ahora da la sensación que hay que pedir permiso para hablar de las cosas de Dios, de las cosas de Jesús, porque si lo nombrás, se ofenden. No. Dice Jesús, lo que yo les digo, díganlo. Y si se los digo acá entre nosotros, súbanse a los techos y grítenlo desde los techos. Porque es un mensaje de salvación. No es un secreto, es un mensaje de salvación. Yo le transmito al otro mi experiencia de Dios. Y quédense tranquilos, Dios no trata a dos personas de la misma manera. Entonces mi experiencia de Dios en determinada situación no va a ser lo mismo que la tuya. Así que yo te puedo contar lo que me pasa y lo que vivo, porque a mí Dios me hace bien. A mí Dios me hace bien, me hace mucho bien las cosas de Dios. ¿A cuánta gente le contamos que fuimos a misa? ¿Y qué le contamos? Le contamos nuestra experiencia de Dios. ¿Sabe quién estaba? El cura insoportable. Y hablamos de esas cosas. ¿Y la experiencia de Dios cuál fue? ¿Cómo quiero yo que los demás vengan a compartir esto si yo no se los cuento como un bien? Si yo no se los transmito como un bien. A mí esto me cambia la vida. Yo vengo, me encuentro con Jesús, escucho la palabra, lo como a Jesús y salgo distinto, salgo distinta. Ese es el testimonio, esa es la experiencia. Y eso no hay por qué guardarlo como secreto. Después dice Jesús, no teman a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. Es fuerte la frase, es muy fuerte. Porque en general, miedo, cobardía, vergüenza, por ahí si yo digo tal cosa me van a contestar mal, o se me van a reír, o me van a criticar, o me van a atacar. Entonces, como no quiero que me pase eso, no digo nada. Y eso es miedo. Jeremías. Fíjense, lo de Jeremías es muy fuerte, ¿no? Señor, ayúdame porque están tramando contra mí, me persiguen, y son los míos. Son los míos. Esto, lamentablemente, un rasgo a veces de las historias de los mártires es que el verdugo o el asesino también es creyente. Esto ha pasado mucho. El Papa Benedicto hablaba mucho de esto, ¿no? De él que era tan devoto de los mártires, dice, a veces no sabemos qué hacer, si alegrarnos por una iglesia que genera mártires o preocuparnos por una iglesia que genera asesinos, verdugos, que matan supuestamente en nombre de la fe. Entonces Jeremías le dice a Dios, ayúdame porque son los míos. Me quieren seducir, quieren que yo diga otra cosa, quieren que viva de otra manera, pero ayúdame. Y entonces dice, y lo tercero dice Jesús, bueno, lo que sí es un problema es que ustedes renieguen de mí. Eso sí. ¿Cuál es la diferencia entre negar y renegar? Negar es decir yo no lo conozco, Pedro en la noche de la pasión. ¿Qué es renegar? Es decir, yo lo conozco pero hago de cuenta como que no. Yo a Jesús lo conozco, pero hay cosas que enseña Jesús que a mí. Entonces, bueno, eso tiene que ver con el testimonio. Eso tiene que ver con el testigo. El testigo es aquel que acepta, incorpora a su vida el mensaje, se enamora del mensaje y da testimonio todo el tiempo. Con errores, por supuesto, con pecados, ni hablar. Pero tiene en el corazón, tiene como motivación de su vida el dar testimonio de Jesús. Y entonces, frente a los problemas, ¿qué hacemos? Y la respuesta de Jesús es hermosísima. Jesús usa una expresión que dicen los que saben y los que estudian estas cosas, que aparece, miren qué significativo, aparece 365 veces en la Biblia. O sea, sería una por día, ¿no? ¿Y saben cuál es la expresión? No tengan miedo, no teman. Esa es la expresión.
Dios le dice a los hombres, Dios le dice a sus creyentes, Dios le dice a sus hijos constantemente, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, constantemente le dice, no temas, no teman. ¿Por qué? Porque ustedes valen más que todos. Ustedes valen más que muchos pájaros, dice Jesús. Ustedes valen más que todos porque son la imagen y semejanza, son los creados. Y en el nuevo orden de Jesús somos los hijos. ¿Hay algo más valioso para un padre que sus hijos? Bueno, uno que hubiera contestado más o menos le hubiera dado más color. Nada, ¿no? Y bueno, Dios es lo mismo. ¿Por qué tenemos que pensar que Dios nos trata de otra manera? Entonces, en esa confianza, en la de Pablo, la carta a los Romanos, dice Pablo, todos pecaron, todos estamos bajo el yugo del pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde hay mucho pecado, hay mucha más gracia. No me contesten, yo les pregunto, ¿se nota clarito que en el mundo de hoy hay más gracia que pecado? No me contesten porque me van a decir que no, y yo les digo que sí, pero totalmente les digo que sí, totalmente les digo que sí. La obra de Dios que no sale en televisión, que no aparece en las redes, que nosotros no contamos, que nosotros no decimos, la obra de Dios es constante y es impresionante. Es para decir, como dice Jeremías, canten al Señor, después de todo el problema que tiene, dice, canten al Señor, alaben al Señor, porque Él nos libró del poder del mal. Y esto es verdad, esto uno lo comprueba en su propia existencia. Si uno aprende a mirar la vida como nos enseña Jesús, se tiene que convertir en testigo de todo esto. Testigos de todo esto. Esto es lo que hay que anunciar. Hablar mal de la gente, el chusmerío, todas esas cosas lo hace todo el mundo. Hablar de la obra de Dios, ser testigo de la obra de Dios, testimoniar el amor de Jesús, eso es para valientes, pero más que para valientes, es para enamorados que le dicen que sí y todo momento de su día y de su vida es una oportunidad para el testimonio. Pidámoselo al Señor. Esta capacidad de martirio. Ustedes dirán, bueno, pero yo creo que como vivimos los cristianos hoy, nadie nos va a venir a matar, pero por lo menos acá, en esta zona, hay lugares donde hoy la iglesia sigue siendo perseguida, donde hay prisión, donde hay martirio, donde hay todo tipo de abuso y de atropello. ¿Por qué? Porque viven lo que creen, viven lo que celebran, viven lo que rezan. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, que nos dé la fuerza y la gracia de poder hacerlo para poder convertirnos no en admiradores de Jesús, sino en testigos. La admiración no alcanza. Lo importante es dar testimonio de Él. Rezamos el credo. Creo en